Tenía apenas 15 años cuando la familia le entregó en matrimonio. Él, Jacobo Fiorini, era un pintor italiano de más de 50, retratista de la aristocracia porteña y hasta del mismísimo Rosas. Ella no eligió nada. La instalaron en una chacra perdida de santos lugares, lejos de la ciudad, lejos de todo. Ahí, entre las tareas del campo, que Fiorini despreciaba, Clorinda encontró consuelo en el capataz, un gaucho joven llamado Crispín Gutiérrez. El 9 de octubre de 1856, Fiorini encaró a Crispín por el amorío. Lo amenazó con echarlo, pero el gaucho no se achicó para nada, y el viejo pintor, aterrado, se encerró todo el día en el altillo de la casona, con una bayoneta apretada contra el pecho. Al caer la noche, Clorinda subió las escaleras. Se acercó y le habló bajito. Le dijo: «Crispín ya se fue. Baja tranquilo, te preparo la cena». Fiorini le creyó. Y salió. Se recostó en el sofá del salón principal, y mientras esperaba la comida, Clorinda entró un momento a la sala y le sacó la bayoneta. Crispín entró primero, le disparó un tiro que falló, y lo remató a culetazos en la cabeza. Su hermano Remigio terminó el trabajo con una masa de madera. Clorinda mandó a lavar la sangre del sofá esa misma noche y durmió con su amante como si nada hubiera pasado. El cuerpo apareció semanas después, enterrado entre la basura del fondo. El tribunal condenó a los tres a muerte. Clorinda y Crispín debían ser fusilados el 4 de diciembre contra el muro del fuerte en la Plaza de Mayo. Y sus cuerpos quedarían colgados 12 horas de una horca en la misma plaza, como escarmiento público. Su defensor, Carlos Tejedor, el mismo que años más tarde escribiría el primer Código Penal argentino, jugó la carta más oscura que tenía guardada. Reveló ante todo Buenos Aires que Fiorini, además de marido, había sido el padre biológico de Clorinda, fruto de una relación con la madre de esta cuando ella era apenas una niña. El dato nunca se confirmó del todo, pero causó una terrible conmoción. Fue entonces cuando Tejedor jugó su última carta. Pidió un aplazamiento de la ejecución alegando que Clorinda estaba embarazada de un sexto hijo. Al parecer no era cierto, pero ganó tiempo. Mariquita Sánchez de Thompson, que por entonces tenía 70 años, juntó 7.000 firmas pidiendo clemencia, apelando al recuerdo todavía fresco del fusilamiento de Camila O'Gorman 8 años antes. El 28 de septiembre de 1857 se promulgó la ley que permitía conmutar las penas de muerte y el juez la usó para condenar a Clorinda a 10 años de cárcel. Meses después, el gobernador la dejó libre por su buen comportamiento. Y así, Clorinda volvió a caminar libre por las calles de una ciudad que nunca terminó de entender qué había pasado en esa chacra. Necochea, provincia de Buenos Aires, tarde de junio de 1892. Los gritos de una mujer rompieron la calma del pueblo. Era Francisca Rojas, con un corte en el cuello, señalando la puerta de su rancho. Adentro, sus 2 hijos, Ponciano de 6 años y Felisa de 4, yacían degollados en la cama. El culpable, gritaba ella, era su vecino Ramón Velázquez. La policía lo detuvo y lo interrogó sin piedad durante días. El hombre no cedía porque no había nada que confesar. El caso se estancaba y el pueblo pedía sangre. Fue entonces cuando desde La Plata llegó el inspector Eduardo Álvarez con una orden poco común de su jefe, un investigador croata llamado Juan Vucetich: buscar huellas. Álvarez recorrió la escena centímetro a centímetro hasta encontrar en el marco de la puerta una mancha de sangre seca con la marca inconfundible de un pulgar. ¿Qué hizo? Cortó la madera con un serrucho y viajó con ella hasta La Plata. Vucetich comparó esa huella con las de los 2 sospechosos. No coincidía con la de Velázquez, pero sí coincidía con el pulgar derecho de Francisca Rojas. Acorralada por una prueba que ni siquiera entendía, se quebró. Confesó que había matado a sus propios hijos porque su amante no quería casarse con ella si los chicos seguían de por medio, y que se había cortado el cuello para simular que ella también era víctima. Fue el primer homicidio de la historia mundial resuelto por huellas dactilares. Una madre asesina que, sin proponérselo, cambió para siempre la manera en que se investigan los crímenes. San Cristóbal, Buenos Aires. Emilia, inmigrante libanesa, atendía junto a su marido el restaurante Yamil sobre la avenida Garay. El dueño original de la casa, José Petriela, seguía viviendo en una habitación del fondo hasta que terminaran de pagarle la propiedad. Con el tiempo empezó a acosarla cada vez que el marido salía a trabajar, sabiendo que ella no podía negarse sin poner en riesgo la casa y el negocio. La madrugada del 24 de marzo de 1973, apenas cerró la puerta detrás de su esposo, Petriela volvió a encararla.
Esta vez, Emilia no lo empujó, lo dejó avanzar, para ganar un poquito de tiempo. Tomó una soga de nylon de la cocina y se la pasó por el cuello desde atrás. Apretó hasta que dejó de moverse. Esa misma noche empezó a descuartizarlo con los cuchillos de carnicero del restaurante. El problema era qué hacer con los restos. La solución que encontró fue hervirlos en las mismas ollas donde cocinaba los pucheros de todos los días, disimulando el olor con verduras y especias. El lunes, el local abrió con total normalidad, como si no hubiera pasado nada. Una cosa así parecida a la película de tomates verdes fritos. 4 días después, una vecina se hartó del olor que salía de la basura del local. La policía encontró un torso humano entre los desperdicios y en un rastrillaje posterior el cráneo hervido, envuelto en varios diarios. Emilia confesó apenas la detuvieron. Hacia fines de esa década salió en libertad condicional y desapareció del mapa para siempre. Coronel Suárez, colonia alemana, educación católica rígida. A los 17 años, Margarita se casó con Juan Hebel, 10 años mayor que ella. Tuvieron 2 hijos, pero el matrimonio la ahogaba. Sentía que había tirado su vida por la borda a cambio de un marido vulgar y una casa fea. En 1962, Hebel sufrió un extraño accidente en la ruta. Sobrevivió al golpe, pero meses después murió de un cáncer fulminante, tan repentino como conveniente. Nadie sospechó nada. Margarita tenía apenas 26 años cuando decidió que el veneno era la única salida. Un raticida que, disuelto en la comida o la bebida, repetiría con cada hombre que la aburriera. La viuda se mudó con sus hijos a Olavarría, a buscar una vida nueva. Por el camino desapareció un amante, Carlos García, del que después se diría que también había sido víctima suya, muerto con síntomas complicados que nadie investigó en su momento. En Olavarría conoció a Abel Vitale, el carpintero que le alquilaba la casa donde vivía, y que terminó enamorándose de ella. Se casaron en 1968 y tuvieron una hija en 1970. El nacimiento volvió a repetir la historia. Vitale murió con un diagnóstico médico que su propia familia nunca terminó de creer del todo. En abril de 1976, Margarita se casó por tercera vez con Ricardo Máximo Janusz. Apenas 20 meses después, el 11 de diciembre de 1977, Janusz moría en un hospital de Buenos Aires retorciéndose de un dolor que los médicos no lograban explicar. Esta vez, la justicia no miró para otro lado. La autopsia encontró veneno. Al investigar el patrón, el expediente terminó confirmando lo que se sospechaba. 3 esposos y al menos 2 amantes muertos de la misma manera a lo largo de más de una década, aunque ella solo reconoció haber matado al último. El juez que la condenó a prisión perpetua en 1979 habló de una constitución psicopática. Para Margarita Herrlein, la aprobadora de hombres, la muerte llegaba disfrazada de esposa aburrida. María Bernardina Boya Ponte de Murano. Gilla, para todos. Nació en Corrientes en 1930, elegante, prolija, con una sonrisa que inspiraba confianza. En los años de la plata dulce, les ofrecía a sus amigas una forma mágica de multiplicar sus ahorros. Todas confiaban en ella. Todas le entregaban su dinero. La primera en morir fue su vecina y amiga íntima Nilda Gamba, en febrero de 1979, después de tomar un remedio que Gilla le había recomendado. Días después, murió Leila Formizano de Ayala, a quien también le había pedido plata prestada. La tercera fue su propia prima, Carmen Zulema, Mema, que empezaba a insistirle con que le devolviera lo que le debía. Gilla fue vista entrando a su departamento minutos antes de que la encontraran sin vida. La detuvieron en abril de 1979. En un primer juicio, sorprendentemente, la absolvieron y quedó libre. Recién, en 1985, la Cámara de Crimen la condenó a prisión perpetua por los 3 homicidios. El móvil, según la sentencia, no quería pagar las deudas que tenía con sus propias víctimas. El veneno era cianuro, disimulado en el amargor del té o de unas masitas finas. Nunca se supo con certeza cuál de los dos. Gracias a la ley del 2x1, salió libre en 1995 después de 16 años presa. Y sí, Gilla se convirtió en celebridad mediática, dio notas pagas y hasta se sentó en la mesa de Mirta Legrand, sonriendo cada vez que le recordaban su pasado. Y me acuerdo que también le llevó masitas. Nunca se arrepintió de nada. Murió en el 2014, sola, en un geriátrico de Buenos Aires. Claudia tenía 21 años, estaba sin trabajo y con una adicción que la consumía.
Su pareja entonces, Jorge Palacio, era nieto del célebre dibujante Lino Palacio. Ella lo convenció de robarles a sus propios abuelos. Se llevaron $10.000, fue el primer golpe, pero no el último. Cuando la relación con Jorge terminó, Claudia se juntó con Oscar Odín González Muñoz y con Pablo Zapata. El viernes 14 de septiembre de 1984 los convenció de entrar al departamento de los Palacio, asegurándoles que iba a estar vacío. No lo estaba. Lino y su esposa Cecilia habían vuelto antes de tiempo de sus vacaciones. Claudia, que los conocía de años, logró que le abriera la puerta. Y adentro la cosa cambió de golpe. Exigieron dinero y joyas. Después decidieron no dejar testigos. A Lino le destrozaron la cabeza con una plancha y lo apuñalaron. A Cecilia la mataron a puñaladas, 16 en total. Y ahí se separaron. Claudia huyó hacia el norte. 5 días después, un policía de Tucumán la frenó en una esquina. Llevaba sombrero de cowboy y zapatillas rojas, como si estuviera de paseo. Cuando le pidieron documentos contestó sin drama. Sí, ya sé, me buscan por el asesinato de Lino Palacio. Vamos. La condenaron a reclusión perpetua con la accesoría por tiempo indeterminado, la pena más dura del sistema penal argentino. En la cárcel de Ezeiza, mientras cumplía su condena, se contagió de HIV. Ella siempre sostuvo que fue una consulta odontológica dentro del penal. A pesar de eso, terminó el secundario. Estudió sociología y llegó a organizar un taller de serigrafía cuyas obras compró, entre otros, Amalia Fortabat. Obtuvo la libertad condicional por primera vez en enero del 2006, después de 21 años presa. Pero afuera no tenía nada ni nadie. Sin trabajo, sin sostén, cayó otra vez en malas compañías y en enero del 2007 fue detenida por robarle la cartera a una mujer en la calle. Volvió a Ezeiza a terminar de cumplir la condena. Recién, el 18 de enero del 2012, salió en libertad de forma definitiva, después de 27 años de encierro en total. Hasta hoy sigue siendo la persona que más tiempo pasó encerrada en una cárcel argentina. Huérfana desde bebé, criada entre golpes y necesidades por sus 7 hermanos, entregada de chica a una familia que la trató como sirvienta, la infancia de Marí Riveros fue dura desde el arranque. A los 16 años terminó internada en un instituto de menores y apenas pudo escapó a Buenos Aires. Ahí formó pareja y tuvo un hijo, Martín. Pero la relación no prosperó y volvió a San Juan, sola, sin trabajo ni casa, con un bebé de 2 meses que, según diría ella misma después, empezó a sentir como una carga. La tarde del 25 de abril de 1980, en las Chacritas 9 de julio, Mari llevó a su hijo de 1 año y medio hasta el canal de Majadita. Lo paró al borde del agua y mientras el chico miraba distraído, lo empujó. Un motociclista que pasaba alcanzó a ver al nene llorando en la correntada. Otras personas se tiraron a rescatarlo, pero llegó sin vida al hospital. Al principio se tomó como un accidente, hasta que su propia familia empezó a sospechar y sus versiones no cerraban. Mari terminó confesando que lo había tirado a propósito. La condenaron a 15 años de cárcel por homicidio agravado por el vínculo y obtuvo la libertad condicional en julio de 1987. 9 años después de aquel primer crimen, trabajaba en una cafetería del centro sanjuanino y mantenía una relación clandestina con José Luis Guerrero, un taxista muy querido en su barrio, casado, que subía todos los días a charlar con ella. Cuando la relación entró en crisis por golpizas y promesas incumplidas, el enamoramiento de Mari se transformó en un odio perverso. Empezó a planear su muerte con meses de anticipación. Compró guantes de látex y anotó todo en un diario íntimo escondido en su cuarto. Necesitaba cómplices. Encontró a Juan Carlos Salinas, con quien también se acostaba, y lo convenció de matar al taxista. Salinas, a su vez, sumó a un tercer hombre, Orlando Yanabel, que aceptó ayudar a cambio de un pacto un poco espantoso, que después le ayudaran a él a deshacerse de su hijastra adolescente porque le estorbaba. La chica, por suerte, nunca corrió la suerte que le tenían preparada. Una semana antes del crimen ya lo habían intentado, pero le faltó coraje. El 14 de abril de 1989, Mari llamó a las paradas de taxi e invitó a Guerrero a encontrarse cerca de la plaza Averastain. Ahí, casualmente, subieron Salinas y Yanabel, pidiendo que los llevara hasta Chimbas. En el camino, con el auto detenido, Yanabel tomó a Guerrero del cuello y le puso un revólver en la cabeza, mientras Salinas sujetaba a Mari para simular que ella también era víctima del asalto. Guerrero llegó a entregar la billetera, pero igual lo golpearon con un cortafierro hasta desmayarlo. Después, Mari le clavó un puntazo en la cabeza mientras Salinas lo estrangulaba con un cordel.
abandonaron el auto cerca del puente de Alto de Sierra con el cuerpo adentro y volvieron a la ciudad en colectivo, como si nada. La madre de Guerrero murió de un paro cardíaco el mismo día que velaba a su hijo. La policía llegó rapidísimo hasta ella. Un agente la había visto subir a ese taxi y ya conocía su historial. Mari confesó y delató a sus dos cómplices. En marzo de 1991, los tres fueron condenados a prisión perpetua por homicidio agravado con alevosía. Dentro de la cárcel, rehizo su vida. Se casó, se separó, volvió a encontrar pareja, trabajó de costurera. Empezó a gozar de salidas transitorias desde el año 2000 y consiguió la libertad definitiva en enero del 2004. En los años siguientes, las vieron junto a su pareja vendiendo diarios en los semáforos de un cruce de calles de San Juan. No hay registro público de qué fue de ella después de eso, ni si sigue con vida hoy. Tampoco hay información confirmada sobre el destino final de Salinas y Yanabel tras la condena de 1991. 7 mujeres que alguna vez aterraron a todo el país y hoy son fantasmas de nuestras crónicas rojas. Distintas épocas, diferentes métodos, pero una misma y escalofriante pregunta. ¿De cuánta perversión son capaces las personas cuando deciden abrazar su propia oscuridad? Nos vemos en el próximo Eco. ¡Beso!